A finales de mayo se realizó el cierre del proyecto Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos de Incendio y la Preparación para Emergencias en el sitio de Patrimonio Mundial de Valparaíso, que fue financiado por el Fondo de Emergencia para el Patrimonio de UNESCO y que buscaba, entre otras cosas, poder estar con muchas más herramientas, ¿no? Para cuando sucede algo como lo que ha sucedido en los últimos años, que estos incendios que han afectado a la quinta región. Entonces se desarrolló un plan de gestión frente a ese riesgo de incendio, una capacitación y sensibilización comunitarias, organización también de la Conferencia Internacional Resiliencia del Patrimonio ante Incendio en tiempos de cambio climático, se implementaron los resultados y todo eso de alguna manera como que alivia a quienes nos estamos constantemente preguntándonos por la capacidad de una ciudad tan hermosa y tan particular como Valparaíso de sostener su categoría de patrimonio de la humanidad. Y para poder conversar respecto a todo eso, estamos con el docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Francis Fenninger. ¿Cómo estás, Francis? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contentos de poder tenerte aquí para hablar de este tema, ¿no? Y lo primero que quizás muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuándo vamos a Valparaíso? ¿Cuándo vemos que hay tantas situaciones tan precarias, especialmente en el plano del puerto? Y nos preguntamos, ok, ¿puede Valparaíso sostener su categoría de patrimonio? Yo creo que sí puede, pero seguramente no estamos al debe con algunas acciones de protección. En ese sentido, el programa que tú acabas de mencionar, que terminó hace poco, creo que es un tremendo aporte. Ahora, desde mi punto de vista, estos aportes son especialmente significativos si comprometen a la comunidad, digamos, si son con ejercicios participativos. Yo participé hace muchos años atrás, quizás tantos que no vale la pena ni mencionarlo, en unos programas que en ese momento nos encomendó a una consultora con la que yo trabajaba, el exalcalde Aldo Cornejo, que tenía que ver justamente con el riesgo de incendios de los edificios en el plan. Y hicimos una evaluación tanto constructiva como de las instalaciones eléctricas de una tremenda cantidad de edificios y el riesgo es enorme. Y claro, el riesgo, uno de los grandes riesgos que tienen los edificios de Valparaíso son los riesgos de incendios producidos por sobrecargas eléctricas, por el consumo o por el sobreconsumo. Tenemos edificios subdivididos en pequeños recintos que se arriendan por separado, gente que pone alargadores. Claro. La idea del CITE, que siempre ha sido además tan específica de Valparaíso, tan constituyente del puerto desde que el puerto existe. Así es. Y ahí las sobrecargas eléctricas por necesidades, no por malas intenciones, han generado y probablemente van a seguir generando algunos riesgos importantes. Y ahí el trabajo con la comunidad, el concientizar sobre esto, más allá de las mejoras técnicas que eventualmente hay que desarrollar, es fundamental. O sea, el trabajo que nosotros hicimos estuvo tal vez a la distancia, como una mirada muy técnica. Yo creo que faltaba esta mirada de la participación, y eso yo los felicito a los que desarrollaron este programa, que, como tú decías, se terminó hace poco. Digamos. Sí, y ahí aparecen dos cosas, ¿no? Que me parece que son importantes destacar. Una tiene que ver con que la mayoría de los incendios que tenemos son intencionales, hasta donde sabemos, ¿no? Sí. O son producidos accidentalmente por descuido de que no quedó bien apagada una fogata, ¿cierto? O hay todavía, ¿cierto? Estos sobrecargas eléctricas que producen estos chispazos y luego, ¡pum!, incendio. Esa es una manera de decir, ok, necesitamos mayor educación, necesitamos mayor concientización, pero también me parece interesante, Francis, detenernos en la idea de cuál es el rol de los vecinos y vecinas de Valparaíso y de la comunidad en general para proteger ese patrimonio. Sí, mira, a ver, a los incendios que yo me refería son básicamente los que se producían en el los urbanos. Los urbanos, en los edificios antiguos. La evidencia no solo de Valparaíso, sino que, bueno, de Viña del Mar, de Santa Bárbara, de Nueva Zelanda, de Canadá, de toda parte del mundo, es que a propósito de los cambios climáticos se están produciendo cada vez más incendios en la interfaz urbano-rural. Y esos incendios son mucho más destructivos
y ahí tenemos bastante más que aportar las organizaciones de vecinos. De hecho, me parece que en el incendio del año 2023 en Viña del Mar hubo una comunidad organizada que logró defender su entorno. No recuerdo bien el caso ni el nombre, a diferencia de los sectores que no estaban tan organizados y que fueron arrasados con este tremendo y lamentable incendio. Y hay una cosa que ahí es interesante comentar. Fíjate que toda la normativa a nivel mundial de protección contra los incendios de los edificios está concebida desde el interior hacia el exterior, o sea, bajo la hipótesis de que los incendios se producen al interior de los edificios. Se inflamaban las cocinas, se inflamaban, qué sé yo, la gente años A fumaba mucho más y se quedaban dormidos con los cigarrillos. Se producían, los grandes incendios se producían desde las cocinas o desde los dormitorios. La evidencia de ahora es que los incendios vienen de afuera. Y los edificios no están protegidos necesariamente para defenderse de un ataque de incendio que viene por fuera. ¿Y de dónde viene de afuera? Cuando viene basureros, uno puede pensar, por ejemplo, lo primero que se me ocurre. Sí, pero viene de afuera en el sentido de los incendios masivos de la interfase. Claro, que fue lo que vimos la última vez, como va a llegar el incendio, va a llegar el incendio. Y llegó, ¿no es cierto? Y es lo que pasó en Santa Bárbara, y es lo que pasó en el 2018, 17. Claro, que parten en un bosque, que está cerca. Y terminan en la ciudad. Y ahí sí tenemos bastantes cosas que hacer. Por un lado, se podría trabajar en la normativa. Australia tiene una normativa que califica los riesgos de incendio en las interfaces rurales y pone algunas exigencias a las edificaciones. Pero yo creo que mucho más importante que eso es el trabajo que nosotros como comunidad podemos hacer para prevenir los riesgos de incendio. La limpieza de los canales, la limpieza de los caminos, la limpieza bajo los tendidos eléctricos, el no usar las quebradas para tener para basurales. ¿Te fijas? Son todas zonas de riesgo que se empiezan a sumar. Entonces, cuando hay un incendio intencional, como desgraciadamente descubrimos que fue el incendio de Viña del Mar, o cuando hay un incendio accidental, como probablemente fue lo que pasó en Santa Bárbara, eso es yesca, se inflama con mucha facilidad. Sumado a un ambiente seco, a bajas humedades, sumado a velocidades de viento más o menos importantes y a altas temperaturas, eso es un incendio que va a arrasar. A mí me ha tocado estar en algunos incendios, estar cerca de algunos incendios, y la verdad es que es impresionante como el fuego, cuando está en el campo despejado, avanza a unas velocidades impresionantes sobre las viviendas. Y una vez que llega a la vivienda, la verdad es que ahí no hay nada que hacer. O sea, ahí lo que corresponde hacer es evacuar. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar, desde luego, detectar a las personas malintencionadas que provocan los incendios, y eso es tarea de otros organismos y probablemente es muy difícil y también de la comunidad. Hemos visto videos de gente llamándole la atención a otra, a ver qué estáis haciendo ahí. Exactamente. Y eso es una comunidad comprometida y una comunidad con participación activa, ¿no? Que llama la atención al que lo está haciendo mal, como tú dices, o que colabora, ¿no es cierto?, a decir, bueno, ¿por qué no limpiamos este tramo del camino que está muy seco? ¿Por qué no llamamos a la compañía eléctrica que está echando chispas el poste, ¿no es cierto?, sobre. Entonces, el estar atentos es el primer acto de protección que tenemos que hacer. Y estar atentos significa además estar en conocimiento de cuáles son los riesgos. Tener plantas o árboles de alto poder calorífico adosados o pegados a las viviendas es un riesgo innecesario. ¿Por qué lo hacemos? Porque es bonito, porque queremos sombra, porque queremos otros beneficios. Pero alrededor de las viviendas hay que tener una franja de seguridad que evite que tengamos un riesgo mayor que si no tuviéramos nada, ¿no? Claro, y ahí se me ocurre, les recuerdo que conversamos con Francis Fenninger, docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, que una ciudad como Valparaíso, que tiene tanta historia, ¿no? Y que pues es una de las razones también por las que es patrimonio de la humanidad y tiene esas características, las escaleras, por supuesto, y pensamos en todas estas cosas que hacen de Valparaíso único, claramente no está preparado para, por ejemplo, los cambios climáticos, para, por ejemplo, la ola migratoria, como por ejemplo para el hacinamiento y la gran cantidad de gente de afuera y de adentro que ha llegado a vivir a Valparaíso, ¿no? Entonces, y ahí ya entramos en una cosa que tiene que ver más macro y probablemente con las autoridades y cuáles son las definiciones legales que organizan una ciudad. Sí, claro, bueno, ahí nos metemos en un terreno que tiene que ver, como tú dices, con una mirada más macro, con políticas públicas, con políticas regionales y con políticas locales.
claro, uno puede pensar y uno puede esperar que desde la autoridad superior del Estado, ¿no es cierto?, vengan las buenas políticas públicas. Pero la verdad es que las buenas políticas públicas no van a servir de nada si es que no viene al mismo tiempo una alerta desde abajo hacia arriba. Los vecinos son los que mejor saben cuáles son los riesgos que están corriendo. Nosotros que estamos sentados aquí en la Facultad de Arquitectura o que estamos sentados en algún ministerio, tenemos una mirada que no necesariamente captura el riesgo local. Y por eso es que me parece tan importante el programa que acaba de terminar, por el hecho de la participación. Son las condiciones locales las que debieran tomarse en cuenta para diseñar cualquier política de protección, que hace que en un lugar de repente la protección sea en un determinado sentido y en otro pueda ser distinto. Es distinto si una comunidad está aguas abajo de la zona de riesgo de fuego o aguas arriba. Si uno está en el alto y el fuego empieza abajo, está mucho más expuesto que si uno está en el bajo y el fuego empieza arriba. Entonces, tener conciencia de esa diferencia, tener conciencia de cómo los vientos locales se desvían y se organizan en las quebradas y generan turbulencias que nos pueden afectar, eso lo sabe la gente del barrio, eso no lo sabe el meteorólogo. Con todo respeto por los meteorólogos. Sí, claro. No, estaba pensando que, por ejemplo, entre la implementación y resultados de este plan de UNESCO fue la ejecución de un proyecto que incluyó la realización de talleres con comunidades e instituciones claves, donde se presentaron y validaron medidas priorizadas para reducir el riesgo de incendios, así como una propuesta de protocolo integral de respuestas ante las emergencias. Ese fue uno de los resultados, ¿no? Y te escuchaba, Francis, y pensaba en cómo esto va a contrapelo del discurso mediático hoy día que pone al otro como un espacio de sospecha. Entonces, también por la manera en que han estado creciendo nuestras ciudades, ¿cierto? Hay una atomización de la vida social, ¿cierto? Pasamos menos tiempo. Yo todavía soy de la generación que jugaba en la calle del Pasaje, ¿cierto? En Maipú todavía teníamos eso, ¿no? Hoy día los niños están creciendo en una gran mayoría en departamentos. Hay muchas comunas que no tienen plazas, en donde encontrarse entonces ahí el esfuerzo por encontrarse con el vecino y organizarse es tremendo, y tú has repetido varias veces que esa es una clave, y que yo siento que es un poco también la mirada que tiene nuestra facultad de arquitectura y diseño, ¿no? La idea de el rol que tiene la comunidad para pensar su espacio de hábitat. Absolutamente. Bueno, tú acabas de decir una cosa clave, Valparaíso y los cerros de Valparaíso, que son los expuestos a los fuegos de pastizales, digamos, tienen poco espacio público, muy poco espacio público, y tienen muy pocos espacios planos, además. Hay muy pocos lugares hacia donde evacuar o generar centros incluso en centros de acopio. Ya se vio en el incendio, me parece que fue el 2014, me puedo equivocar en la fecha, las dificultades que realmente tenían bomberos para acceder a los edificios que estaban en riesgo. Entonces, es por un lado la necesidad que tienen los habitantes, todos los locales y los inmigrantes, de generarse su propio espacio de vida, y eso ha hecho que Valparaíso, Viña del Mar y muchas otras ciudades crezcan a partir de tomas de terreno, ¿no es cierto?, en forma muy poco organizada, que por supuesto no toman en cuenta los requisitos de accesibilidad, de seguridad, porque surgen a partir de la necesidad de las personas. Claro, y uno piensa ahí las conexiones tanto eléctricas como sanitarias son precarias, vamos a decir, por lo menos. No son precarias, son inexistentes. Cuando empieza la toma no hay. Lo que llama la atención, y eso me lo comentó algún colega alguna vez, lo que llama la atención en las tomas es que los primeros que llegan son los servicios. O sea, la luz es relativamente fácil, entre comillas, que llegue. El agua, el municipio a poco andar tiene que distribuir en camiones aljibe, y después llegarán las empresas sanitarias si es que pueden. El alcantarillado es un lío. Sí. Entonces, no, estaba pensando que si llega la electricidad, normalmente no llega en condiciones apropiadas, entonces también ahí hay un riesgo de... Absoluto, claro, o sea, llega el tendido público y la gente se cuelga, digamos. Entonces, la cantidad de zonas de riesgo que tenemos en ciudades que están con barrios precarizados o expuestos, se multiplica por N, digamos, no tengo la cifra, digamos, pero se amplifica mucho. Entonces, el cambio climático,
el crecimiento inorgánico, la falta de participación de la comunidad y la falta de política son una mezcla explosiva. Sí. Y hemos visto los resultados. Y los resultados están a la vista, digamos. Sí. Entonces, nos quedamos con la parte en donde sí podemos ejercer algún tipo de influencia que tiene que ver con la organización ciudadana. Yo creo que ahí hay un trabajo que hacer. De hecho, la misma Facultad de Arquitectura y Diseño tiene varios proyectos en donde están trabajando con distintas comunidades de vecinos y vecinas en distintos contextos para poder dar herramientas, ¿no? Y yo creo que, y incluso tenemos una historia, estoy pensando de cómo tomas se han legalizado, ¿cierto? Y eso ha tenido siempre que ver con la organización de los vecinos y vecinas. Absolutamente. Hay tomas emblemáticas que se convirtieron en unidades vecinales muy bien conformadas en su tiempo. Es histórico, esto no es de los últimos años, esto es 40, 50 años atrás también. Entonces, eso es Chile, básicamente. Eso efectivamente somos, porque así crecemos, ¿no? Sí. Entonces, las demostraciones de las ventajas de la organización comunitaria son demasiado evidentes. Sí. Demasiado evidentes. Y yo creo que nosotros también nos pensamos así como radio, ¿no? Como la posibilidad de encontrarnos en lugares comunes, a pesar y a causa de nuestras diferencias, así es, que pueden ser tremendamente enriquecedoras, es una manera de, yo siento, habitar este mundo hostil, encontrándose con comunidades, generando espacios de contención, de tejido social que nos permitan habitar este mundo amenazado. Absolutamente. Mira, a mí me tocó participar en un proyecto, un pequeño proyecto, no en Valparaíso, pero en la zona de Mata Sur, antes que fuera declarada barrio de interés patrimonial. A propósito de los riesgos sísmicos y de los riesgos de incendio. Y lo más valioso de esa experiencia fue el trabajo con las comunidades. Nos juntábamos en la junta de vecinos y un par de académicos y gente del barrio explicábamos cuáles eran los riesgos y cuáles son las formas de enfrentar y de resolver ciertos daños que se pueden producir. La naturaleza siempre va a ser más fuerte que nosotros. O sea, nosotros no vamos a poder impedir que un edificio sufra daño después de un terremoto de gran intensidad o suframos por el fuego. Pero podemos mitigar eso, podemos prevenirlo y podemos minimizarlo. Y podemos estar preparados. Eso. Bueno, ahí hay tarea para todos y todas, ¿ah? No solamente esperar que las autoridades hagan algo al respecto, sino también, hacer la lista de lo que necesitamos que hagan las autoridades, entre otras cosas. Hemos conversado con Francis Fenninger, docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra Universidad UNIAC. Muchas gracias, Francis, por venir. Esperamos encontrarnos muchas veces. Muchas gracias por la invitación y mucho éxito en esta etapa de la radio y comunicación de la universidad. Ahí estamos. Bueno, nosotros vamos a escuchar a una porteña de corazón, a dos porteñas de corazón, de hecho. Pascual y la Vaca con Mon Laferte, es lo que suena ahora en Comunicarte.